El tema es que antes nos decían cómo llorar, ¿no? Detrás, a puertas cerradas, no llorar delante de los hijos. Ahora nos vamos con mi querida Shakira, que Shakira, señores, llegó con su gira Las Mujeres Ya No Lloran a México y la colombiana ha hecho historia en el país azteca. Así es, mi Lili, y con 7 presentaciones en total en este mes de marzo en la Ciudad de México. Y ahí pudimos conversar con la cantante, quien habló como nunca la hemos visto. Veamos. A ver, mi Shaki. ¿Qué haces para descansar el cuerpo después de ese baile de 2 horas y media sin parar? Es que no paras un segundo. Descansas el cuerpo de alguna forma, descansas la cadera. Yo te veía y decía, ¿cómo descansa? ¿Cómo reposa? Porque dormir 8 horas, ni 10 ni 12 es suficiente. Yo dice porque además cuando estoy con los niños, que es la mayoría del tiempo, pues si tengo un día libre, intento sacarlos a pasear, llevarlos a algún museo. Y además tienen una energía mis hijos. Pues sí, como todos los niños. Tú sí. Pues, Entonces, lo sacan de la madre ya también. Eso, lo que entre los tres nos entendemos bien porque somos muy energéticos. Pero te has convertido como en una bandera de muchas mujeres sobre todo, pero también de hombres, de la posibilidad de decir, la estoy pasando muy mal y lo quiero decir. Y eso no es fácil. Sí, no es fácil porque nos han enseñado a esconder los sentimientos en una sociedad en la que, sobre todo ahora con las redes sociales, todo el mundo aparenta estar bien, ¿no? Y creo que es importante también reconocer la vulnerabilidad, es decir, también estamos hechos de carne, hueso, de lágrimas y eso también nos hace fuertes, ¿no? Y quién no se salva de los problemas, de los desafíos, de las caídas, ¿no? Todos pasamos momentos difíciles, todos pasamos alguna vez alguna decepción y el público ha hecho una gran labor en hacerme sentir valorada, ¿sabes? Y en hacerme sentir que vale la pena seguir luchando. ¿A quién le cantas? ¿A quién le has cantado la mayoría de tus años en los escenarios? ¿Al amor, al desamor, a ti, a alguien más? ¿A quién? Todo eso, todo lo que dices, todo eso junto. Sí, a las vivencias, ¿no? Y cuando canto recuerdo y pienso, porque el dolor no solo hay que sentirlo, hay que pensarlo también. Es la única manera de superarlo. Y luego también celebro. ¿Has convertido el dolor en poder? ¿Así lo sientes? ¿Así te sientes? ¿O le has hecho a las mujeres que el dolor que sienten lo conviertan en poder gracias a tus canciones y a tus letras? Hay que transformarlo, ¿no? Hay que sublimarlo. Yo creo que lo que he vivido de cierta manera ha sido un proceso alquímico, ¿sí? De toda esa rabia, toda esa frustración, todo el dolor, todo lo que pude sentir en algún momento. Transformarlo y aprovecharlo en creatividad, en productividad, para poder reconstruirme, ¿no? Las mujeres ya no lloran, Shakira. ¿De verdad ya no lloras? ¿De verdad? Solo por las razones necesarias. Como digo, el tema es que antes nos decían cómo llorar, ¿no? Detrás, a puertas cerradas, no llorar delante de los hijos, no llorar esconder el dolor, ¿no? Guardar las formas, la compostura. ¿Ya te reconstruiste por completo o estás en proceso o nunca te acabas de reconstruir? Yo creo que los procesos de sanación tardan muchos años, pero mira, yo creo que una cosa que he aprendido es que uno puede ser feliz incluso con un dolor profundo. Alguna herida que no sana. ¿Cómo es pasar por estos procesos que tú pasaste y que todos hemos pasado, solo que tú con millones de ojos encima y con millones de personas opinando y con millones de personas queriendo ser parte de esta historia que solo te correspondía a ti y a tu familia, a tus hijos? Nadie te tiene que decir cómo hacerlo, ¿no? La mía fue en gran parte escribiendo canciones. Y con eso me sacaba un gran peso de encima y así es como me lamo las heridas, como la loba se lava las heridas, es precisamente escribiendo y es lo que hago. Algunos lo verán bien, otros lo verán mal, pero yo soy responsable de mí misma y de estar bien por mis hijos, para mis hijos.
para mi manada. Oye, Shakira, decías que en Estados Unidos era tu primera gira en estadios, pero lo que has hecho en México, lo que estás por cumplir el domingo que acabe la gira por acá, es un récord que nunca nadie ha tenido y que nunca nadie ni siquiera había experimentado. Ya, ha sido una gira épica y bueno, aquí estar en México, en este estadio, cantar 7 veces para mi público, es que yo no me cabe en la cabeza, ni yo me lo puedo creer. Esa herida cuesta que sane, sobre todo que y lo ves tanto público. en las redes sociales, todo el tiempo comentando, sus fans, tratando que a lo mejor de cierta manera la apoyan, pero lo hacen recordar ese dolor. No, además todavía hay una casa de por medio, todavía hay cosas de por medio. Hasta que eso no llega así hasta la firma final, uno no está tranquilo. Pero a disfrutar, bueno, Shakira. Pa'lante. A facturar y no llorar. Exacto. Vamos a una pausa, regresamos con más del Gordo y la Flaca.